que tienen injustamente presos a sus hijos, hermanos, padres, nietos en una de las peores prisiones que el ser humano puede haber concebido, el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT en El Salvador. Vaya mi solidaridad y la del pueblo noble salvadoreño para ustedes, hermanos y hermanas venezolanas. Nuestro cariño, nuestro corazón palpita con ustedes. En una visita oficial a Venezuela, el secretario general del FMLN, Manuel El Chino Flores, cuestionó públicamente al gobierno de Estados Unidos y a las autoridades salvadoreñas por el traslado de ciudadanos venezolanos al CECOT. Siempre es un honor y un placer llegar a tierras bolivarianas. Hoy, cuando ese mismo imperio estadounidense en decadencia ve que con sus propios instrumentos de libre mercado está perdiendo su hegemonía mundial a manos de florecientes economías del sur global. Entonces recurre a encerrarse en sí mismo y a criminalizar a la población migrante, porque hoy quiere resolver el problema interno de su escasez, de creación de empleos y de su baja productividad. Esa es la verdad. Esto es lo que está en el fondo de la política del odio, de la criminalización y de negación de derechos, incluyendo los más elementales derechos humanos, contra la población migrante, sobre todo indocumentada. Pero ya hemos visto que no es solo contra ella, sino contra cualquier inmigrante con o sin papeles, que exprese su condena incluso al genocidio en Gaza o se oponga a las inhumanas decisiones de la Casa Blanca, por ejemplo. Al final quieren culpar a otros de sus problemas. Por eso, ante su fallida capacidad productiva, lanzan políticas proteccionistas arancelarias, indiscriminadas, y ante la falta de soluciones para sus propios trabajadores, criminalizan a la población migrante. Amigos y amigas, en el juego geopolítico mundial, El Salvador puede ser un pequeño país, pero es innegable el interés geoestratégico que tiene para el imperio estadounidense. El apoyo incondicional de los Estados Unidos a las fuerzas de la dictadura criminal durante nuestra guerra revolucionaria, que llegó a contarse en más de $1 millón diarios, atestigua esa afirmación. Hoy el pueblo salvadoreño vive junto a nuestra América un momento realmente trágico. Nos enfrentamos a un gobierno que no solo es ilegítimo por haber violado las normas establecidas para llegar al poder, sino por haberse transformado en uno de los peones de quienes toman las decisiones en la Casa Blanca. Su servidor fiel, así es como lo ven, que pretende convertir un país digno y laborioso en una colonia carcelaria para el uso e interés de las fuerzas imperiales. Es imprescindible expresarlo de viva voz, aunque nuestra sola presencia ya lo afirma. Por eso estamos acá acompañándolos, sin miedo y sin retroceso. Pero de todos modos es importante expresar claramente nuestra solidaridad inquebrantable con cada una de las familias venezolanas que tienen injustamente presos a sus hijos, hermanos, padres, nietos en una de las peores prisiones que el ser humano puede haber concebido, el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT en El Salvador. Vaya mi solidaridad y la del pueblo noble salvadoreño para ustedes, hermanos y hermanas venezolanas. Nuestro cariño, nuestro corazón palpita con ustedes. Y digo que están presos injustamente porque ni uno solo de ellos cometió jamás un delito en nuestro país por el cual pudieran ser juzgados o condenados. Están siendo condenados por la voluntad de una camarilla fascista que desde la Casa Blanca manda al mundo el mensaje de que tienen el poder para hacer lo que quieran. Pero no es cierto que tengan ese poder. Desde los mismos tribunales de Estados Unidos les están diciendo que están provocando una crisis jurídica de enorme magnitud. Las resistencias se verifican dentro y fuera del país, con sendas movilizaciones en América Latina y el mundo, abogando por la libertad de los venezolanos y venezolanas. Nuestro país lo está haciendo todos los días y nuestro partido encabeza esa justa demanda. En Estados Unidos,
y respetan las órdenes de sus propios jueces. Atacan políticamente e intentan destituir a jueces que no acompañan sus decisiones y hasta elaboran listas negras de abogados que no caminan al ritmo de los que hoy mandan en Washington. Es el exterior. A medida que el mundo va tomando conciencia del peligro que significa el gobierno como el de Donald Trump para toda la humanidad, las resistencias crecen y a eso le tienen miedo, a la movilización del pueblo. En el caso de las políticas migratorias salvajes, de las deportaciones ilegales a terceros países, de los tratos vejatorios y humillantes que reciben nuestros hermanos migrantes venezolanos al llegar trasladados como delincuentes a este verdadero campo de concentración que llamamos SECOT. Estamos hablando de un tema de derechos humanos, de derechos jurídicos, de derecho internacional humanitario. Este es, a nuestro juicio, el centro de la cuestión. Es una cuestión de derechos irrespetados y desde el punto de vista de los derechos no pueden pasar ni un día más en las cárceles de El Salvador y deben retornar de inmediato a su patria, a Venezuela, que los espera con sus generosos brazos abiertos. Desde El Salvador estamos expresándonos desde nuestro partido, con nuestra militancia, nuestros afiliados, con nuestras bases, con nuestro pueblo, pero también desde el conjunto de la sociedad, de las organizaciones populares, sociales. Nos manifestamos porque es una causa justa, pero además esta solidaridad que vamos a seguir expresando en las calles de nuestro país y en los medios a los que tengamos acceso es también una causa mundial. Es cierto que este incidente en particular afecta a familias venezolanas, pero si quedaran sin respuesta, estas medidas se harían una costumbre. Es lo que el fascismo quiere, que nos acostumbremos al sufrimiento que ellos promueven, que el odio que propagan se haga costumbre. Si aceptamos eso, sería aceptar el retroceso civilizatorio que el neofascismo pretende imponernos, sería regresar a los tiempos anteriores, a las leyes internacionales que la humanidad creó como resultado de las lecciones de 2 guerras mundiales. Ese retroceso civilizatorio se comprueba en el mismo hecho de haberse visto obligados a utilizar una ley del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, para aplicarla en este contexto en el siglo XXI. De la inteligencia artificial, el siglo del mayor desarrollo de las comunicaciones y de las ciencias en la historia de la humanidad. He aquí claramente expuesto el anacronismo de una ley semejante como excusa indigna para castigar a nuestros compatriotas de la patria grande. Por eso es importante no desfallecer en esta lucha, no solo por el regreso a casa de sus hijos, de las familias venezolanas, sino para que no haya posibilidad de que esas políticas criminales se sigan aplicando. Por supuesto, también es importante denunciar la actitud de quienes actúan como lacayos del imperio, pensando que saldrán beneficiados por transformarse en los carceleros del fascismo. Se equivocan. Sus acciones son internacionalmente condenables porque violan derechos consagrados. Esas acciones los llevarán tarde o temprano ante los tribunales de justicia internacional, aunque hoy, ebrios de poder y felices de ser tratados como socios, aunque solo sean sirvientes, se sienten invulnerables y actúan con la arrogancia que los caracteriza, despreciando a la comunidad internacional y a los organismos internacionales. Por todo esto, debemos luchar unidos como pueblos, como familias latinoamericanas y caribeñas, hasta que estas injustas políticas sean eliminadas, no solo para los inmigrantes, sino para cualquier ser humano en el mundo. El trato humanitario a los prisioneros está determinado por leyes internacionales que ni Estados Unidos ni El Salvador cumplen en estos momentos. Que no las cumplen no quiere decir que los pueblos no luchemos hasta obligarlos a hacerlo, que luchemos hasta que el fascismo sea un mal recuerdo en la memoria de nuestros pueblos. En El Salvador
tenemos mucho que hacer en defensa de los derechos de las personas encarceladas injustamente. Miles de salvadoreños y salvadoreñas han sido absueltos por los jueces sin que desde el poder se ordene liberar a esas personas, a pesar de las órdenes judiciales. Si se dan cuenta, lo que hacen desde hace ya años en El Salvador es lo que hoy Donald Trump está intentando hacer e ignorar las órdenes de los jueces. Esto tiene una enseñanza. Sin duda que si esta gente se deja actuar, aplastará la división de poderes, el Estado de Derecho, la Constitución y, por supuesto, como lo estamos viendo, el derecho internacional. Contra eso luchamos en El Salvador, para que no sigamos en ese camino de retroceso civilizatorio, pero también para que no se expanda a otros países. Reiteramos nuestro compromiso con la justicia, con la justa causa de cada uno de las familias venezolanas que están esperando el regreso de sus hijos a la patria. Y al mismo tiempo renovamos nuestro compromiso de seguir luchando para que en el mundo nos sigamos rigiendo por reglas y leyes mutuamente acordadas. Para ello es necesario renovarnos nuestros compromisos de seguir luchando para que en el mundo nos sigamos rigiendo por reglas y leyes mutuamente acordadas. Para ello es necesario en estos días luchar con todas nuestras fuerzas en el lugar que nos corresponda contra todas las manifestaciones del extremismo de derecha, de sus expresiones neofascistas, luchar contra el racismo, la discriminación, la xenofobia, la intolerancia. Luchar, en fin, contra los que quieren un mundo inhumano que se maneje a partir de cuentas bancarias y bolsas de valores, de pérdidas y ganancias, y no sobre la base de las relaciones humanas, de la cooperación, de la solidaridad, entre otras cosas. Es nuestra lucha. Son nuestras batallas. Desde El Salvador venimos a decirles, aquí estamos presentes, hermanos y hermanas venezolanos y venezolanas, junto a su gobierno, junto al presidente Nicolás Maduro, a ese valiente hombre latinoamericano y mundial que está luchando por su patria contra el fascismo, junto a sus líderes, junto a sus partidos de izquierda revolucionaria, junto al PSUV, que es la vanguardia del pueblo venezolano. Me siento orgulloso, me siento comprometido con ustedes, me siento comprometido hasta la última gota de mi sangre por ver liberados a sus hijos. ¡Viva Venezuela! Sus declaraciones surgen en medio de reportes que señalan que ciudadanos venezolanos vinculados a la organización criminal Tren de Aragua han sido enviados desde Estados Unidos a cárceles salvadoreñas como parte de una estrategia de cooperación regional contra el crimen organizado. Hasta el momento, ni el gobierno salvadoreño ni el estadounidense han emitido comentarios oficiales sobre estos señalamientos.